En Ni Locas ni Cuerdas, Jixi Álvarez nos trae Escuela para Padres. Este segmento debemos hacerlo en un mood más tranquilo, con más paz. Necesitamos un fondo de Feng Shui, por favor. Necesitamos un fondo que nos incite a la paz y a la tranquilidad. Oh, Jehová, por aquello del intro. ¿Eh? No. No, el moquito no. Vamos a ver, necesito un fondo, no sé, un merengue, una cosa, tú me entiendes. Movida. Porque eso es lo grande, que tú quieres poner un fondo light, pero estamos hablando con una popiwá. ¿Qué, cómo se llama eso? Oh my God. Hey, música para limpiar la mala energía. Me gusta. Okay, nos vamos de lo árabe, relajado. Sí. Ahora sí. Al Feng Shui. Pero entonces la gente se lo está durmiendo y no podemos. Claro, no gracias. podemos. Quítame esa música, que no podemos. Y más si hay gente que comió arroz a esta hora. Dígale que no, bebé. Tú le pones esa musiquita y esa voz así. Y se van a dormir. No, nunca Feng Shui en horario de trabajo después de unas harturas. Gracias. Jamás. Es pila que tenemos que poner a la gente. El merenguito, la cosa. Gracias, Wilson. Eso, así es que me gusta. Gypsy, ¿cuál es el tema que trataremos hoy por parte? Está con nosotros nuestra hermosa Gypsy Álvarez de Actívame. Qué lambón es Wilson, ¿eh? Oye, que Gypsy parece una malteada. Sí, tengo un scrub rosado, fucsia. Sí. Pero bueno, Wilson, eso es parte del uniforme. Y te ves muy Queda linda. lindo. Muy cool, Bello. se ve. Gracias. Muy cool. Muchas Ella gracias. parece que Rosita Fresita, No, y la cartera es del mismo tono. No, es un monocromático. Si se la perdieron, ¿verdad? Señores, no, estoy si se la pensado. perdieron. Eso no es de que un tema de que ella agarró el uniforme de que seguro. No, ella pensó, hoy es rosa, voy con tenis rosa. Como Como los tenis debe son rosa, ser. nadie lo nota. Es negro con rosa. Pero rosa está ahí. En Combination O sea, que es un Discovery. monocromático pensado, Gypsy. ¿verdad? Rosita Fresita hizo arriba de Jesse. Dios mío, pero Qué es un delicado bullying ya. comentario. Hoy yo voy a cambiar el tema. Y entonces lo voy a cambiar al bullying, porque lo iba a traer del miedo, pero nada, no. Mejor vámonos con el miedo Ok, y discúlpanos por el pequeño bullying. No, realmente acuérdense que el jueves pasado pues nos quedamos en tratar este tema. Sí. Porque habíamos empezado realmente con los terrores nocturnos y los miedos en el momento de dormir. Y teníamos ahí una confusión. Claro, entonces sí es sumamente normal el tema del miedo, de que aparezca el miedo en los niños. Incluso el miedo hasta cierto punto, tanto en niños como en adultos, no es malo, porque el miedo es también de supervivencia, o sea, de cuidarte del peligro. Ay, Wilson. Qué bello. Okay, que entonces- Wilson le hace comentarios para que sus niñas tengan miedo para que coman. Eso Para fue lo que él coma dijo. si viene el cuco. No puede ser. Entonces, Sí. no, es que yo no le creo, yo sé que él lo hace relajando. Entonces, sí, hasta cierto punto el miedo es algo totalmente natural, y va a aparecer. Incluso empieza a aparecer desde los 6 meses, es cuando ya el bebé empieza a tener miedo a que piensen un poquito, miedo a los extraños. Cuando lo carga otra persona, usualmente el bebé llora si no es de su núcleo totalmente cercano, o muchas veces si no es mamá, entonces ya empieza en un llanto. Ya luego más adelante, cuando empieza el colegio, el preescolar, pues también aparece el miedo al abandono. Papá y mamá se van y empiezo a llorar porque me dejaron en ese lugar. Y todas estas cositas que pueden ir apareciendo, el tema está en que inmediatamente pues en el bebé también se vaya desarrollando, en el niño, la seguridad de que es algo normal, de que va a pasar, de que si me dejaron me vienen a buscar, entonces de que puede ir desarrollando esa seguridad en sí mismo. Si nos vamos a más grandes, pues viene el miedo a la oscuridad, que creo que fue el que tú tocaste la otra Así vez, es. que te pasaba mucho. Sí. El miedo a la oscuridad perfectamente empieza a aparecer a partir de los 4 años, a los 6 años a veces tiende a incrementarse, pero eso también porque, como decíamos, el niño no diferencia entre la realidad y la fantasía.
y entonces también empiezan a abrirse a un mundo de lo que son los muñequitos, en este caso ahora los juegos electrónicos, cuentos, porque también entonces se exponen a literatura infantil. Claro. Y la literatura infantil lleva mucho, y más la más tradicional, como la clásica, Hansel esa parte y Gretel, de la bruja, del lobo. Pero Hansel y Gretel, no todas las historias de Caperucita Roja, siempre existe un antagónico de la Bella y la Bestia. No, la Bella y la Bestia no tanto, pero la sí, Sirenita, la Bella Durmiente. Claro, la Sirenita. Sí, pero la Bella y la Bestia es dark. O sea, uno se pone a mirarlo en retrospectivo y realmente tiene como unos aspectos que tú te quedas como que... Sí, definitivamente. Caperucita Roja, mi amor. Incluso, obviamente, el niño no se va a ese tipo de análisis, pero sí te pones a pensar, y la historia de la Bella y la Bestia, donde se desarrolla ese castillo como tenebroso, oscuro, no sé cuánto, empieza por eso digo, cuando ellos empiezan a tener esas exposiciones, es que empieza a darse ese miedo a la oscuridad. Entonces, esos miedos que empiezan tan pequeños, va a depender de la forma en que la familia o papá, mamá lo trabajen, lo traten, para ver si o se van inmediatamente o perduran, que muchas veces pueden perdurar hasta la adultez. Porque incluso... Como yo. Ah, bueno, sí, hasta el otro día que fue que dijiste que fue... Sí, ya lo superé. ¿El qué? Los miedos, pero yo tenía miedo siempre, o sea, yo era la niña más miedosa de la bolita del mundo. Miedo de que yo... por ejemplo, ¿a qué? A todo. Si yo escuchaba un ruido, para mí todos los ruidos, o sea, yo duré toda mi vida, yo no sé cómo yo puedo caminar. Yo creo que por papá Dios, porque yo dormí toda mi vida engurruñada. Yo nunca extendí los pies, claro, nunca. Entonces, a los ruidos de la noche. Ruidos de la noche, oscuridad, a que me agarraran los pies, alguien llegara y me llevara, a que viniera un señor y me llevara en la noche para lejos. Una vez yo me perdí en Herrera y yo no llegué a mi casa antes porque yo no me acerqué a nadie, porque yo decía que si yo iba a una casa a decir que yo me sabía el número de mi papá, que por favor me permitieran llamar, esa persona me iba a secuestrar y me iba a dejar ahí para siempre, como los niños de la calle, la novela. No puede eso me ser. recuerda que cuando a los niños no se le puede dar drogas, hay que restringirle los estupefacientes. Porque miren el caso de Pamela. No, Wilson, no fue mi caso. Mi hija le tiene miedo a los truenos, ella sí. la más pequeña, ella está normal y de que oye un trueno. Pero ahí es donde voy, es normal que ella haya, o sea, que tenga ese miedo a los truenos. Ahora, el manejo que tú le des cuando ella presente ese miedo es lo que la va a marcar a ella para simplemente eso desaparezca o continúe. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Mira, primero actuando normal, sí validando el que tiene miedo. O sea, sí, mi amor, yo sé que tiene miedo, es un ruido sumamente fuerte, está lloviendo mucho, pero no pasa nada, ven a enseñártelo, o sea, acércate, ábrele la ventana, que veas. Y si somos los dos que tenemos miedo, porque... Bueno, ya ahí papá debería de ir a buscar. Pero por los clavos de Cristo. Tú sabes que yo nunca le tuve miedo al trueno, porque la psicología que usaban mis padres era que decían que cuando tronaba, y tú sabes, eso era que papá Dios estaba arreglando los muebles. Que se estaba mudando. Pero tú sabes que es muy y eso válido. se me quedó. Lo que dice también Wilson, en el sentido de que los miedos muchas veces también se heredan. Claro. Y los papás no se dan cuenta. O sea, yo tengo papá, hay un miedo que aparece usualmente después de los 6 años a los animales. Y muchos niños que tienen miedo, por ejemplo, a los perros. Ay, yo la cagada. Es normal el miedo, ¿por qué? Porque el perro es un animal más grande que ese niño en ese momento, que se mueve mucho y todo lo demás. O si tú eres Máximo, que le tiene miedo a todo, hasta un moquito. Bueno, pero probablemente, usualmente cuando hago la pregunta de si en casa alguien más le tiene miedo al perro, así la mamá obviamente dice, bueno, no es que yo le tenga miedo, pero no me gustan, no me le acerco. Yo le tengo miedo a los gatos. A los gatos. ¿Y tu mamá le tiene miedo? Nunca hubo gatos en la casa. Claro, y le tiene aunque sea un respeto, o tuvo una mala experiencia. Entonces, ese miedo inmediatamente se heredó en ese Lo niño. extraño de todo esto es que a mí yo no tuve una experiencia extraña con un gato. No, a mí un gato nunca me aruñó. Claro. Fue como algo como que crecí y era como que veía un gato y yo como que... Pero por eso te digo que probablemente es un miedo heredado. O sea, tal vez... Yo tengo problemas con los gatos, honestamente. A mí no me gustan. No me gustan, es todo. Yo tengo 2 preguntas partiendo de ahí. La primera pregunta, ¿es válido combatir los miedos de los niños hablándoles habladuría? ¿Cómo así? Dios mío. En el caso de Carmen, que le decía, no, que eso fue Dios. Que se está mudando.
que eso es... Pero es una mentirita blanca. Y después le voy a hacer otra pregunta. Yo no siento que ahí le estaban, o sea, entre comillas, hablando mentira, porque no era para que se le quitara un miedo. Simplemente en su casa había esa historia y se hablaba de esa historia y ella nunca desarrolló un miedo a los truenos. No. Ahora que tú con tu hija ahora con miedo a los truenos le arranques a decir, mira, no te le tengas miedo porque es papá Dios moviendo los muebles. Lo que simplemente hay que minorizar el miedo, o esa fobia, porque también miedo es, ¿cómo te digo? Mientras no la paralice, mientras, le tenga respeto, pero si ya hay un niño que en el momento que empieza a tronar, se pone muy ansioso, suda, te hace crisis de llanto, entonces ya se está volviendo una fobia. Claro. Y la mejor forma es, papá tranquilo, no mira, sí, el cielo se ilumina, viene el ruido, y ven, yo te abrazo, porque también los adultos tendemos mucho a lo que los niños tienen miedo, como a empujarlos, a que ven. Esa era la otra pregunta. Sí. Combatir el miedo como los adultos quieren que los niños lo combatan. Yo vi una película. Tirándolo a la piscina. Vi un video de un artista que agarró a su niño, un futbolista, y se tiró de un parapeto. Ay, yo vi eso horrible, sí. Fue muy criticado. Parapente. Se tiró con el niño sin protección, él con protección. No. Sí, ese pana fue súper, hiper, mega criticado, pero una cosa. No puede ser. Es válido los padres que usan para que aprenda a no tener miedo, lo someten a eso. No, porque a eso que va a pasar, que va a continuar con el miedo y el miedo incluso puede incrementar. Claro. ¿Entiendes? Y volverse una fobia. Definitivamente, exacto. Hay que hacer las cosas paulatinamente. Si en el caso, volvemos a tu caso con los truenos, es despacio, te abrazo, te protejo, te lo enseño, pero sintiéndote protegido, hasta que el niño se vaya dando cuenta que es verdad que no pasa nada. Lo que no puedo dejar de exponerlo al miedo. Si estamos hablando de los gatos o los perros, en el momento que mamá vea que por ahí viene un perro, y sea la primera que agarre el muchacho y salga corriendo, pero tampoco es, ven, toca el perro, ponte con el perro. No, vamos a quedarnos natural, vamos a dejar que el perro nos pase por el lado y que el niño se dé cuenta de que no pasó nada. Siempre sintiendo protección. Claro. ¿Sabes qué? Había algo que me pasaba, que ahora de grande yo digo, yo espero que a mi nena no, pero yo tenía el temor de dormirme, por ejemplo. A mí no me gustaba estar ahí en la cama durmiendo, no me gustaba. Y yo siempre levantaba a mi mamá, cuando yo dormía con mi mamá, yo la levantaba a medianoche, ya, vamos a levantarnos, ya es de día. Ya, porque yo tenía miedo. Sí, el tema tuyo era el miedo a la oscuridad. O sea, tú entendías que en horas de la noche podían pasar lo que sea. Muchísimas cosas. Y sabes que yo escuchaba, cuando yo estaba embarazada, y era muy horrible, un lagarto que hace así. Ay, Dios mío. Y yo decía, ahí están las brujas, se quieren chupar a mi hija, pero no se lo voy a permitir. Okay, Pamela. Pero luego me enteré que es un tipo de lagarto que está en mi casa y lo quiero. Amo los lagartos, los adoro. No recuerdo, no saben bueno, Wilson. No recuerdo cómo una salamanqueja, exacto. Pero ese miedo se fue superando y pasa, eso también es un punto, pasa que cuando tú tienes hijos hay miedos que realmente tú, por cuidar a tu hijo lo vas desplazando, que este miedo ya, no me toca, no miedo. Claro. Si yo veo un ratón o una culebra, que le tengo miedo a las culebras, no le tengo tanto miedo porque la puedo agarrar, pero algo que yo le tema. Si yo veo que está cerca de mi hija, tú sabes que yo me lo voy a comer. Aunque sea lo que yo más le tema en la vida, así me lo como. Me parece súper bien, porque realmente tú eres bastante valiente, pero usualmente no es lo que pasa. O sea, lo que pasa es que a lo que yo le tenga miedo, aunque no voy a salir corriendo ni voy a pegar un grito como lo hiciera de forma común, voy a tratar de ser más valiente, pero tu cuerpo, tu cara, el alejamiento hacia eso le va a decir a tu hijo, tiene miedo, o eso es malo. O sea, más que tiene miedo eso es malo, hay algo que con eso está mal, porque las acciones de mi mamá, mira lo que que me están enseñando. Claro, está rechazando eso, hay algo raro ahí. Adelante, Yosuari. ¿Qué tipo de conversación se puede tener con un niño, de corta edad? Vamos a hablar de un niño 4 o 5, máximo 7.
Con respecto al tema de los miedos, por ejemplo, que le tenga miedo a la oscuridad, a los truenos, ¿cómo yo abordo el tema con él de una forma en donde no quede por encima de él la conversación? Porque de alguna forma yo tengo que informarlo que lo que está pasando es algo regular, obvio, no regular por el tema de que deba tener miedo, sino que es normal que existan los truenos, es normal que exista la oscuridad, que no siempre voy a estar para protegerlo. ¿Cómo abordo ese tema? Mira, en el momento que el miedo aparece, entonces tú le preguntas, primero validas el sentimiento de que se siente asustado, conversan sobre eso, que te provoca, o sea, cómo te sientes, entonces definen a qué le tiene miedo, todo eso en la conversación con el niño. ¿Qué te pasa? No, es que no me gusta porque la luz está apagada. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para que te sientas mejor? Y esas soluciones también las vas encontrando con el niño. La famosa lamparita que está en las habitaciones, que es una lucecita tenue, eso, fíjense que eso en el mercado es, ¿verdad? Tú te vas a cualquier tienda de bebé y tú vas a encontrar lamparitas de esas. Y consume mucho, sí. En un principio, yo creo que hay LED ya, o sea. Claro que hay LED. Ya, por ejemplo, cuando bebé, esa lamparita te servía para medianoche tú tener control de la habitación, pero ya más grande te sirve realmente para que el niño no se quede totalmente a oscuras. Entonces le vas a ofrecer esas herramientas, la herramienta de un peluche, o sea, vas a encontrar conjuntamente con el niño qué le da seguridad, para entonces poderlo ir exponiendo con eso que le da seguridad a ese miedo que tenga. Pero cuando tu hijo te dice que el temor que tienes hacia una persona, y tú te das cuenta que el comportamiento con esa persona es como extraño, y el niño dice, yo le tengo miedo a alguien, a ese tío, a esa prima, a tu esposa. Hay que investigar. O a papá o a mamá. Ahí hay que investigar. Bueno, a papá o a mamá yo te diría, tenemos que revisar el estilo educativo que ese papá y esa mamá están llevando, porque si es un estilo muy arbitrario o hay... Severo. Exactamente, muy severo, o hay agresión física o lo que sea, es sumamente natural que haya miedo. A una persona ya o un tercero externo, entonces también es de observación porque tampoco es común. Claro, hay niños que vamos creando por el mismo entorno familiar mucha inseguridad y entonces son niños que se retraen y son niños que no se sienten capaz de, por ejemplo, acercarse a un adulto y preguntarle o pedirle alguna necesidad. Entonces sí, eso tenemos que buscarlo por ahí. Okay. Mira, yo creo, Gypsy, que para la próxima semana les voy a dar una idea porque hubo varias llamadas y vamos a hacer la próxima semana un tema libre donde la gente pueda comunicarse con Gypsy para sus preguntas. Porque hubo varias llamadas mientras estuvimos hablando de este tema. Sí, yo feliz, incluso lo había hablado con Pamela, que podemos hacer sesiones donde llamen, pregunten cualquier situación que tengan con sus hijos y pues aquí estamos. Hay una insistente, déjame coger antes de que nos vayamos a break. Hello. Hola, amor. ¿Cómo estás? Muy bien, mi vida. Qué bueno. Estoy escuchando el tema y también está la situación y que los niños entienden, aprendiendo a las cosas. No. Yo tengo una niña. Espérate, amor. Te estás cortando un poquito y no te estamos entendiendo bien. Ve a ver si te puedes mover o algo. Sí. ¿Me oyen mejor? Ahí sí. Ok. Yo tengo una niña de 5 años, la cual a veces me dice que le tiene miedo a la oscuridad. No, esa soy yo. Su papá la retroalimenta y le dice que cómo va a ser que ella le tiene miedo a la oscuridad si ella se desplaza por toda la casa a oscuras para buscar otra cama, para acostarse conmigo, para ir al baño. Pero al momento de dormir, ella no quiere tener la oscuridad en la habitación. Okay. Gracias, princesa. Escucha por la radio. Sí, el hecho, yo te diría que una cosa tal vez no tiene que ver con la otra. Ella te dice porque también pasa que en ese primer momento de ellos como querer coger el sueño, también ahí cuando la cabecita está que ya no piensa en nada, no está jugando, entonces como esa tranquilidad y ese silencio es lo que hace que cree un poquito de ansiedad en los niños. Entonces, claro, cuando ella se desplaza hacia el cuarto de papá y mamá, ella está sumamente segura de lo que está haciendo y es buscando su seguridad. Entonces, ya ahí
ella no va a tener miedo porque ella sabe que hacia donde se dirige es el lugar donde ella más tranquilidad va a encontrar. Sí. Yo tengo una pregunta más. Cuando yo sé que necesito ayuda, o sea, cuando yo sé que definitivamente yo debo llevar a mi niño a donde un experto, ¿cómo yo enfrento el tema de que, okay, le tiene miedo a la oscuridad, pero he tratado de agotar, ¿cómo sé que ya agoté lo que debo hacer como padre para que mi niño enfrente ese miedo? Sí, ya después de aplicar como alguna de las estrategias que hemos dicho, y sobre todo cuando sientes que ya para el niño, o sea, no lo está dejando ser funcional. Okay, cuando sientes que para el niño está siendo muy incómodo. Una cosa es mamá tengo miedo, papá tengo miedo y me voy a dormir contigo. Otra cosa es me despierto en la noche llorando, con palpitaciones, o sea, me hiperventilo. Exactamente. Ay, sí. Entonces, igual cuando crea una fobia que los paraliza, ¿entiendes? Hay niños que incluso por el miedo no llegan a la habitación de papá y mamá. Claro. Sí. Porque el miedo los paraliza. Lo paraliza. Sí, ya en ese momento tú dices, no, espérate, ya esto se salió de mis manos. Sí. ¿Por qué? Porque el especialista lo que va a empezar contigo es a buscar qué es lo que realmente está provocando como ese temor tan grande y va a ayudar a solucionarlo. Ideal. Ok, muy bien, me parece genial. Gracias, Wilson, por tus señas. Este tema está súper interesante, Gypsy, y me parece muy buena la idea de Carmen para la próxima semana de hacer tema abierto y que la gente haga sus preguntas. O sea que desde ya usted vaya escribiendo sus preguntitas para el próximo jueves para Gypsy Álvarez. ¿Cómo te encontramos, Gypsy, en las redes sociales? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? Pueden vernos en Instagram, en Actívame CP. En Facebook, Actívame Centro Psicopedagógico, y en la página web, activamecp.com. Buenísimo, nos reencontramos el próximo jueves, Gypsy. Gracias. Te queremos helado de fresa. Un abrazo.